Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrevista de New Direction y Revista Centinela que estamos realizando a grandes conservadores, personas ligadas al mundo conservador en España. Contamos hoy con Miguel San Martín. Miguel San Martín, tal y como se define, él es católico, padre de 2 hijas, jurista de formación y escritor de vocación. Así como decimos, se define en su blog titulado De libros, padres e hijos, que ha dado nombre también a su último libro, publicado hace pocos meses por la editorial Rial. Seguramente para envidia de otras muchas casas de libros en España con la misma línea editorial y con la misma vocación. San Martín es un apasionado de la lectura, pero definirla así se nos quedaría muy corto, además de cursi. Sobre todo, San Martín es muy consciente, nos parece, de la importancia de la educación de los hijos, del papel destacadísimo que tienen los padres en ella y de las enormes dificultades para llevar a cabo esta misión en nuestros días. De todo ello vamos a charlar con él. Tenemos este privilegio en esta nueva entrevista, como le decimos, para New Direction y Revista Centinela. Muchas gracias, Miguel, por haber aceptado nuestra invitación. Un privilegio. Gracias a vosotros por haberme invitado. Solo una cosa, yo no soy un gran nada. No sé si seré conservador o no, desde luego gran no soy, ¿eh? Y simplemente agradeceros que me hayáis invitado para tener esta charla contigo y con todos los oyentes. Muy bien. Dice que comenzó a escribir su blog al comienzo de su libro a raíz de una preocupación, un afán y una pasión. ¿Nos lo podría explicar? Sí, vamos a ver. La preocupación nació, pues, digamos, el estado de paternidad con el que me encontré después de mi matrimonio, y es que me encontré con que tenía que educar a mis hijas y visto, digamos, el panorama preocupante, tanto cultural como en cualquier otro aspecto, para una persona, pues como tú has dicho, católica, como soy, esto hizo que me preocupara mucho y que comenzara pues a revisar todo aquello que ponía en manos de mis hijas. Tenía la idea de darles una educación literaria, porque como dices, yo he sido siempre un gran lector y siempre he amado mucho los libros, pero efectivamente me encontré con que el panorama tampoco era digamos, abundante, pero había que desbrozar y había que seleccionar. Y esa preocupación en la que además creo que compartida por muchos padres, de que el mundo digital que nos rodea y que nos contamina tanto a padres como a hijos, pues hacía preocupante para mí la situación. El afán, pues lo que acabo de decir, el afán de dar una educación literaria a mis hijas que les permitiera, pues, tener un cauce más para acercarse a la verdad, a la belleza y a la bondad. Y luego la pasión, pues la pasión lo has dicho tú antes, lo ha dicho usted. La pasión son los libros. Yo desde muy pequeñito he tenido un gusto y un afán por leer y disfrutar de la lectura. Y esas son la preocupación, el afán y la pasión. Ahora abundamos un poco más en el contenido del libro. De estas 3 nociones que nos ha explicado, se puede sacar mucha tela que cortar, pero quería detenerme también en algo que me ha llamado mucho la atención, a lo mejor no tiene que ver tanto con el contenido, o sí. Es una de las citas que ha elegido usted y la que he elegido para comenzar creo que es el primer capítulo o el prefacio de su libro, ya no lo recuerdo, que es una cita de Chesterton, muy estimulante. Si algo merece la pena hacerlo mal. Pero por qué la eligió en este contexto de educación literaria de los hijos? Bueno, porque creo que es una experiencia común a todos, ¿no? Creo que todos muchas veces dejamos de hacer aquello que tenemos que hacer por temor, por inseguridad, probablemente fundamentado en nuestro orgullo, que es el mayor de los pecados. Este temor a hacer las cosas mal, este temor a quedarnos en ridículo, muchas veces nos deja
nos deja alejados de aquello que tendríamos que hacer. Creo que Chesterton se refiere a esto, creo que él habla de que hay que intentarlo. Y en este sentido, esta frase de Chesterton me recuerda tres frases más que creo que son muy jugosas en cuanto al contenido y el significado de la frase de Chesterton y la complementan, que son la frase de la Eneida de Virgilio de que la fortuna sonríe a los audaces, por tanto, si no intentamos las cosas, probablemente la fortuna no nos sonreirá. La segunda, la de un conservador, por Edmund Burke, el irlandés o nacido en Irlanda conservador, Burke, que decía algo así como que el mal prospera, o para que el mal prospera solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada. Y por último, pues un verso del poeta T.S. Eliot que dice algo así como que para nosotros solo queda intentarlo, lo demás no es cosa nuestra. Entonces hay que intentarlo, creo que hay que intentarlo. Y por eso, como me he identificado profundamente con esa frase de Chesterton, la utilicé. Muy bueno. Llama la atención sobre un hecho que es que cada vez leemos menos, y esto es común tanto a padres como a hijos, o vamos, si los hijos no leen será en buena parte o en parte porque sus padres no leen o no les ven leer. No obstante, durante mucho tiempo, o sea, por términos de alfabetización de las masas, pues el común de las personas no sabían ni leer ni escribir y por tanto pues la lectura no era una afición o una práctica habitual. Sí. Nunca ha sido una preocupación tan fuerte como hoy, pues esa ausencia, esa falta de lecturas. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Que estamos sobrevalorando la lectura o es algo más profundo? ¿Realmente hay una diferencia entre una situación y otra? Antes hablaba de las nuevas tecnologías, el mundo digital. ¿Van por ahí un poco los tiros? Bueno, es verdad lo que dices, digamos que en el origen de los tiempos, nosotros lo sabemos, los cristianos, y es que al principio fue la palabra. Siempre en un principio escuchamos lo que se nos contó, lo que nos contó nuestro Dios y también lo que nos contaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres. Eso era la manera de transmitir. Oralmente la literatura inicialmente fue oral, es verdad. Luego llegó la imprenta y nos volvimos todos gutenberianos, ¿no? Nos volvimos, y eso permitió una difusión enorme de la propia palabra, porque la literatura y la escritura no prescinde de la palabra. Tiene en común con la oralidad la palabra, cosa que no ocurre con la imagen. El problema de la imagen, el problema de hoy de la imagen, es un problema que ya nos fue advertido hace tiempo. Yo recuerdo aquí tres personajes o tres intelectuales que hicieron una advertencia sobre esta cuestión, muy dispares los tres. Hay un filósofo posmoderno francés que se llama Jean Baudrillard, que habló del carácter diabólico y perverso de la imagen, porque dijo que nos sustituye la realidad por una realidad perversa y cambiada y contaminada y distorsionada. Por otro lado, un sociólogo norteamericano, discípulo de McLuhan, el famoso McLuhan, de que el medio es el mensaje, que se llama Neil Postman, en un libro que se llama Divertirse hasta morir, hablaba de que la epistemología de la imagen es muy diferente y muy inferior a la de la palabra escrita, y que eso es malo. Él adelantó, él lo hizo pensando en la televisión. En su tiempo, pues el Internet no estaba desarrollado y el mundo digital estaba en pañales. Pero yo creo que no se equivocó, hizo unos diagnósticos bastante proféticos. Y por último, un profesor de clásicas norteamericano llamado John Senior, en dos obras suyas, que son ¿cómo se llama? La muerte de la cultura cristiana. La muerte de la cultura cristiana, nos dice que la palabra es algo propiamente humano y es la que nos da el criterio para discernir y para pensar. Y eso es verdad, es verdad. El problema no es solo la transmisión, porque efectivamente la imagen tiene una facilidad comunicativa indudable, sino primero el contenido, que es un aspecto diferente en cuanto que afecta a la imaginación. Afecta a la imaginación porque la imaginación es una facultad personal e individual. Todos tenemos nuestra imaginación, desarrollamos y cultivamos nuestra imaginación que nace de nuestras propias experiencias y percepciones.
Pero el mundo digital impone una imaginación. Eso hace que sustituyamos la imaginación personal por la imaginación que se nos impone a través de los medios digitales. Y eso es una tragedia. Y por otro lado, es verdad que la epistemología de la que hablaba Neil Postman tiene mucha trascendencia. La frase de "el medio es el mensaje" de su maestro McLuhan viene a referirse a eso. Estamos viendo ya cómo se están produciendo efectos nefastos y preocupantes del mundo digital, sobre todo en los niños. Cuestiones de concentración, cuestiones de capacidad de raciocinio, cuestiones de capacidad de expresión compleja. Y eso viene de este tipo de este efecto transformador en la manera de estar y conocer el mundo que está produciendo la imagen digital. La tiranía de la imagen digital, porque yo no estoy en contra de la imagen, sino de una utilización, digamos, tiránica y absolutamente totalitaria de la imagen como la que tenemos hoy. Alude varias veces a lo largo del libro, a lo largo de toda, me parece a mí, de todas sus páginas, al bien, a la verdad y a la belleza. Entonces, eh, para explicar a quienes nos estén viendo, nos estén escuchando, por qué es importante transmitirlo a los niños. El bien, la verdad y la belleza, que muchas personas nos dirán, pero no es útil. A veces conocer la verdad pues está muy bien, pero no sirve para nada. Conocer la belleza no les va a ayudar a conseguir un propósito, un objetivo. Entonces, ¿por qué es importante y merece la pena transmitírselos, aunque no sean útiles, entre Bueno, comillas? esto es una pregunta muy profunda, muy buena pregunta. Vamos a ver si puedo en unas breves frases explicarme. En primer lugar, empezaré con una frase del cardenal Newman, que dice que todo lo bueno es útil, pero no todo lo útil es bueno. La verdad y la belleza y la bondad para alguien que es católico como yo es fundamental, porque al final la verdad, la belleza y la bondad con mayúsculas no es otra cosa que Dios. Por tanto, los niños, si uno es creyente como yo, tienen la necesidad desde el comienzo de acercarse a la verdad, a la belleza y a la bondad. Pero incluso alguien que no fuese creyente, creo que también estaría de acuerdo en general con lo que acabo de decir. Creo que nacemos con una intuición que nos acerca hacia la verdad, la belleza y la bondad. Preferimos, de una manera casi inconsciente, la belleza a la fealdad, la verdad al engaño o al error y la bondad a la maldad. Creo que no hay duda en eso. Y creo que, por tanto, acercar a los niños desde el principio a los tres grandes trascendentales, que no son otra cosa que al final del día que el mismo Dios, creo que es muy importante. Y creo que en los libros, en los buenos y los grandes libros, se encuentran todavía retazos, atisbos, pistas, las semillas de verdad de que hablaba San Justino. Y por eso creo que sí, que es importante, por esa razón. A veces pensamos que, bueno, que la lectura forma sobre todo las cabezas. Está un poco, viene un poco al hilo de la pregunta anterior. Entonces, pues nosotros mismos leemos, casi más que leer, consumimos ensayos, pues no sé, lecturas que nos forman las ideas, nos estructuran bien la cabeza, nos dan conocimiento racional, por así decirlo, de modo ilustrado y casi enciclopédico. Y nos olvidamos de que el corazón también tiene su papel y un papel muy, muy importante y que, bueno, a veces los corazones, decimos el mundo está mal y a veces porque los corazones están mal también, además de las cabezas. Entonces eso también se educa con la lectura, ¿no? A través de novelas o relatos. Entonces es importante dar más importancia a la narrativa que a la divulgación, o no tanto, no es tan Bien, exagerado. yo creo que las dos tienen su papel, ¿verdad? Creo que las dos tienen su papel, pero creo que en la infancia y en la primera juventud es mucho más importante la literatura. ¿Por qué? Vuelvo a citar al cardenal Newman, que es uno de mis héroes intelectuales. El cardenal Newman tiene un libro que se llama Idea de la Universidad, donde tiene uno de los discursos que titula Cristianismo y literatura, y él habla de que no se puede afrontar o abordar una educación sin educar a través de la literatura, a través de la emoción, a través del corazón, y sobre todo en los niños y en los jóvenes. Ya Platón y Aristóteles hablaban
de que como los niños y los jóvenes viven casi siempre o en casi todo momento en un mundo de imaginación y de emoción, hay que tratar de hacerles llegar hacia esa verdad y esa bondad por medio de la belleza, que es expresión de la realidad. Y eso se puede lograr a través de lo que se suele llamar imaginación moral, el cultivo de la imaginación moral o la educación del corazón, probablemente es algo que hablabas tú. La imaginación se nutre de la experiencia. Nuestra imaginación es la creación de imágenes nacida de nuestras percepciones. Pero a través de la lectura, por ejemplo, de la lectura de la literatura, podemos ampliar enormemente, casi infinitamente, nuestro acervo de experiencia. Y puede ser un método para enseñar moralmente a los niños la virtud y el vicio. Y de una manera muy, digamos, atractiva, no a través de discursos o empalagosos o excesivamente rígidos, de sermones. Sabemos que eso no funciona, y no funciona con los niños sobre todo, sino a través de historias que les seduzcan, en las que puedan identificarse con determinados personajes, desear comportarse de una manera, saber qué consecuencias puede tener perjudiciales y beneficiosas el actuar de una forma o de otra. Y eso se puede enseñar a través de la literatura. Por eso creo que la literatura, sin perjuicio de que la parte, digamos, más racional de los ensayos o de los trabajos más intelectuales o académicos es muy importante, sin duda, en el ámbito de la educación infantil y juvenil creo que la literatura es fundamental. Hablaba justo antes, y me viene perfecto para la siguiente pregunta, de la experiencia, ¿no? La relación entre imaginación y experiencia. Entonces también se oye, hay una opinión pues, que dice que hay oposición total entre experiencia y la lectura. Porque, bueno, le puede pasar a los niños, sobre todo como a Don Quijote, ¿no? Que se aísla, la imaginación pues acaba confundiéndola con la realidad, y en el sentido de que deben socializarse más. Porque o sea, es un hecho, la lectura pues nos aísla, nos obliga a estar en silencio, nos obliga a estar concentrados y pues bueno, estamos solos, a solas con nuestro libro. Y bueno, ¿qué opina al respecto? ¿Tiene algo de verdad esta opinión o se puede Bueno, encauzar? algo de verdad hay. Creo que Cervantes, cuando escribió El Quijote, lo hacía con una cierta intención, sin duda. Pero no creo que él criticase toda la literatura, porque entre otras cosas lo hizo a través de la literatura. La literatura puede tener todo eso que acaba usted de señalar, todo ese aislamiento, esa, digamos, separación del mundo real. Por eso el libro nunca debe ser un fin, sino un medio. Uno de muchos de los medios que podemos tener a nuestro alcance para tratar de alcanzar el conocimiento de lo real. No se trata de separarse de lo real, sino de acercarse a lo real. Por tanto, nunca, y me refiero más a los niños y los jóvenes, los niños jóvenes deben estar apartados de la realidad, deben vivir esa realidad que además, como he dicho antes, retroalimentará. La literatura retroalimentará su imaginación y, digamos, entremezclada con su propia percepción real de las cosas, hará que multipliquen su acervo tanto moral como de todo tipo de experiencias. Pero siempre sabiendo que el libro es un medio y por tanto no puede convertirse en el fin de una vida. En este sentido, el libro es útil, en el sentido que señalaba Cardenal Newman, ¿no? Como difusivo de sí, como algo bueno. Y, Bueno, importante distinción. Y bueno, ¿propone algún itinerario literario concreto para los niños, centrándose más en los clásicos o en lo que a los niños les guste? ¿O cuál es la propuesta bueno, de su libro? en el libro que tú citabas, que he publicado hace no mucho, y no vengo a hablar como aquel de ese libro, por supuesto que no, yo hablo también en mi blog, efectivamente, de un itinerario. Creo que es muy importante empezar cuanto más pequeño para crear en los niños el gusto y el amor por los libros. Es más, creo que incluso, no solamente en la cuna, ya desde la cuna, sino desde el seno materno, el niño debe tener una relación, en este caso oral, con la literatura. Una literatura muy sencilla y muy simple, como son las canciones infantiles, las rimas, que ya deben serles cantadas a los niños en el seno materno. Y después, cuando nazcan en la cuna, seguir cantándolas y luego seguir que ellos en sus juegos las canten. Y después leerles álbumes ilustrados, los álbumes ilustrados
que los hay maravillosos, son una combinación de imagen y palabra para introducir al niño en el mundo del lenguaje y maravillosos. Después vendrían los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, la lectura, digamos, en familia y en voz alta de todo este tipo de literatura es muy, muy importante. Incluso aunque parezca que los niños no entienden, incluso aunque parezca que los niños se distraen de vez en cuando. No debe uno esperar resultados inmediatos, pero van quedando pozos de esas cosas en el alma del niño. Después ellos mismos leerán sus cuentos de hadas y luego pasarán a leer otras cosas como las novelas de aventuras de Salgari o de Julio Verne o las historias de Stevenson o después las novelas de Jane Austen y más adelante, quizás más adelante, algunos de ellos puedan acercarse a los grandes clásicos, como Dante, como Cervantes o como Shakespeare. En un itinerario lector en el que cada libro es un escalón para subir al siguiente. Y siempre, creo, no menospreciando la capacidad del niño. No debemos limitarlo, muchas veces hay que desafiar al niño, porque también la lectura, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista físico, requiere entrenamiento, requiere un constante ponerse a prueba para fortalecerse. Y por tanto creo que en ese aspecto no debemos temer en poner a los niños cosas que aparentemente no puedan acceder. Nos sorprenderá muchas veces. Y si no, el niño desistirá y abandonará esa lectura y se quedará con otra. Y no pasa nada porque hay muchísimos libros, tantos que no podremos leerlos en esta vida, al menos en esta vida sublunar que nos ha tocado Y vivir. por último, don Miguel, hablamos de niños, pero los padres pueden aprender a educar leyendo más allá de los miles de libros de autoayuda. Bueno, el mejor ejemplo es su libro, que la verdad es que es una maravilla y es desconcertante precisamente por eso, porque no es el típico libro de cómo hacer algo. Me parece más un tutorial de YouTube que se puede encontrar en cualquier sitio que otra cosa. Pero, pero ¿cómo pueden los padres, supongo que leyendo a los clásicos, pero cómo pueden los padres aprender a educar a sus hijos a través de la lectura? Como he dicho antes, y enlazando con una respuesta a una de sus preguntas, la literatura, como el cardenal Newman decía, que es el acervo de la experiencia humana. Ahí se encierra pues todo lo bueno y todo lo malo. Y de una manera que se transmite con facilidad y que afecta a la emoción y al corazón. Creo que los padres, creo que, sin perjuicio de que hay muchos libros de autoayuda o libros de ayuda o libros que pueden ser útiles, creo que los padres sobre todo deben leer y deben leer literatura, buena literatura. No se trata de que lean a los clásicos, no hace falta leer la Divina Comedia. Pero hay entre los bestsellers y la Divina Comedia, hay mucha buena literatura que encierra todo ese acervo de conocimiento y, digamos, de retazos, de pequeños señales para discernir el sentido oculto de la realidad y la gloria que está oculta en el fondo de las cosas. Y creo que los padres pueden, a través de esa lectura, hacerlo. Es más, podría decirte o decirle, perdón, a veces se me va el Sin ningún tratamiento, problema. será porque me has tratado tan bien o me ha tratado tan bien. Por poner unos ejemplos, hay muchas figuras paternales y maternales en la literatura. Figuras que son modelos y antimodelos, porque se puede aprender de los antimodelos, por supuesto que sí. Por ejemplo, podríamos pensar figuras paternales, desde clásicos como la Ilíada, donde vemos a Héctor, que es la figura contrapuesta a Aquiles. Héctor, que es el padre que se sacrifica por la ciudad, por su familia, y Aquiles, que es el guerrero que piensa en sí mismo, es una figura paternal potente, muy potente, pasando a Eneas, que huye de Troya llevando a su familia y en brazos a su padre, en donde la piedad filial se pone de manifiesto y la figura de padre e hijo también aparece engrandecida.
Pasando de esos clásicos pasando pues, a novelas como el personaje de Matar el Ruiseñor, Atticus Finch, que en una muy buena película representó Robert Mitchum. No, Robert Mitchum no, Gregory Peck. Ese personaje, que también es el personaje de un padre muy comprensivo y de un hombre justo. Esos, por ejemplo, son modelos. Antimodelos podían ser, por ejemplo, el señor Bennet, el padre de las hermanas de Elizabeth Bennet en Orgullo y Prejuicio, que es un buen hombre, pero que peca de pasividad y de firmeza. Y eso es un defecto para un padre y trae algunas consecuencias, si has leído la novela, en relación a algunas de las hermanas de Elisa. Madres, hay modelos de madres. Tenemos en Mujercitas a Marmee, la madre de las 4 hermanas March, que es una madre maravillosa, comprensiva, siempre tiene una buena palabra, les instruye sobre todas las cosas, sobre el cielo y la tierra, todo. Es una madre maravillosa. También tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en Ana de las Tejas Verdes, Marilla, que es una madre adoptiva, pero también que al principio tiene una relación dificultosa con Ana, pero que luego hay una relación afectiva de maternidad, aunque sea afectiva, entre Ana y Marilla. Pues no sé qué más decir. Bueno, hay muchos ejemplos. En la literatura hay muchos ejemplos de buenos padres, de buenas madres, de malos padres y de malas madres. La mala madre ahora no me sale ninguno, pero seguro que lo hay. Por tanto, los padres deben leer, y deben leer literatura y buena literatura, porque les podrá enseñar muchas cosas. Digamos, en su papel, no es un papel, el ser padre es un hecho, ¿no? Es un hecho vital que transforma. Pero que puede ayudar, eso puede ayudar, lo digo como padre. Pues muchísimas gracias, don Miguel. Tenemos que dejarlo aquí, pero se queda muy corta esta charla. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo y por su disponibilidad para esta entrevista. Y bueno, ojalá podamos disfrutar de otras muchas. Y sobre todo, recomendamos desde aquí leer su libro y su blog, sin duda, porque es una maravilla. Aunque no les atraiga el tema, que solo sea pues bueno, por lo bien escrito que está, la verdad, que se disfruta muchísimo leyendo. Y sin más, les dejamos a los oyentes, a los lectores, hasta la próxima entrega de esta serie de entrevistas para New Direction y Revista Centinela. Un saludo, don Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros y muchas gracias también a todos los oyentes.